Hola, ¿cómo están, queridos amigos, querida familia? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva transmisión de Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límites. Estamos compartiendo con ustedes en esta tarde, noche de jueves 12 de mayo de 2022. Y bueno, pues estamos dando inicio aquí. En esta ocasión vamos a comentar el testimonio personal de Viviana Guzmán, de Vivi, sobre este tema empoderados sobre la ansiedad, empoderados sobre la ansiedad. Queremos hablar de cómo nuestra experiencia en la vida cristiana, vivir una relación personal con Dios nos transforma y nos hace libres de cualquier trastorno emocional y de cualquier circunstancia que está lastimando, causando daño a nuestra vida. Así que nuestro deseo, querida familia, es que ustedes y nuestros amigos puedan escuchar el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo y vivir una experiencia auténtica, una experiencia genuina con el amor de Dios que nos transforma. Así que bueno, pues voy a darle la bienvenida aquí a Viviana Guzmán, a Vivi. Hola Vivi, ¿cómo estás? Qué padre que ya estamos aquí. Así es, pastor. Aquí estamos ya. Muchas gracias. Eso. Claro que sí, Vivi, gracias por ofrecernos tu testimonio personal. Vivi nos decía que hace unas semanas que ella deseaba compartir este testimonio de lo que ha estado ocurriendo en su vida. Ella hace tiempo se unió a nosotros, a esta familia espiritual, y bueno, pues ella tiene toda una vida disfrutando de esta experiencia, el amor de Dios en la vida cristiana. Sus padres, su familia son cristianos, así que ella tiene ya mucho tiempo, pero observen ustedes cómo entramos en un nuevo comienzo cuando llegamos a Cristo, pero eso no quiere decir que nuestra vida se vuelva perfecta. Muchas personas piensan que nosotros nos jactamos de ser perfectos cuando les hablamos del amor de Dios, pero lo que en realidad sucede es que estamos hablando de la experiencia que hemos vivido como todas las personas que Dios nos rescató de una manera o de otra, o que es simplemente no conocerle a Él hacía que nuestra vida estuviera sin propósito, sin sentido en este mundo. Así que en realidad solamente estamos eh, eh, viviendo una transformación que consiste en estar unidos al amor de Dios. No es porque en nosotros no siga habiendo batallas personales, no es que nosotros todo esté muy bien. La diferencia está en que ahora que estamos en Cristo, estamos ahora en otra condición y estamos en la posibilidad y en el poder sobrenatural de Dios para poder hacer cambios en nuestra vida. Pero desde luego que seguimos luchando en este mundo con toda clase de circunstancias, como todas las personas. La gran diferencia es que ahora vivimos en el amor de Dios y estamos seguros que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Así que, Vivi, me gustaría comenzar con esto que decía, que nos comentaras primeramente el tiempo que tú tienes de tu vida en Cristo, un poquito ahí que nos comentes cómo fue que tú tuviste esta experiencia de nacer de nuevo y comenzar una nueva vida con Jesús. Y luego entramos a la problemática de la ansiedad. ¿Qué te parece? Claro, claro que sí, pastor. Cuando quiera interrumpirme o si cree que hay algo que puede ser útil para alguien más, o Gracias, para Vivi. apoyar a alguien más, pues sí, adelante. De conocer a Jesús, pues a raíz de una enfermedad de mi mamá, nosotros fuimos a una iglesia cristiana metodista en Tequisquiapan. Nos llevó mi abuelita, la mamá de mi papá, que era una mujer de fe, está ya con Jesús, y mi mamá estaba enferma, había visto a muchos médicos y le dijeron que si oraban por ella, ella tal vez podría sanar. Y bueno, ahí fue cuando me llevaron a mí, niñita de 5 años. Entonces, yo crecí con la fe que ellos me enseñaron y conocí mucho del amor de Dios y de chiquita me enseñaron que podía platicarle a él, hasta oraba por mi perrito enfermo, así, ¿no? Entonces, crecí creyendo todo eso
Tuve alguna crisis cuando llegué a la adolescencia de cuestionarme cosas, de cuál sería mi testimonio, si siempre había vivido con Jesús. Escuchaba muchos testimonios de muy gruesos, ¿no? De personas que habían vivido cosas tremendas y yo decía, pues si yo solo vivo en Jesús, ¿cuál va a ser mi testimonio, no? Yo creía que el testimonio era como haber salido de lo más difícil, ¿no? Entonces me cuestionaba muchas cosas y bueno, finalmente en la universidad tuve otra crisis, por llamarlo así, de mi fe. Y ahí fue cuando tuve un encuentro sobrenatural con Jesús que quitó todas mis dudas. O sea, descubrí que realmente Jesús era mi Dios. Lo recibí de una manera muy diferente, ya con una edad como muy madura, después de haberme cuestionado mi propósito, mi destino, para qué existía. Tuve un encuentro donde sentí la presencia de Dios físicamente, que últimamente he hablado poco de eso, pero que me tiró al suelo, que me hizo llorar, reír, sacudirme. Cuando yo me paré del suelo en esa ocasión, yo era otra persona. Yo era otra persona. Yo creo que fue la presencia del Espíritu Santo que me tocó y me quitó temores, me quitó dudas y empecé a conocer más sobre mi propósito, que tenía mucho que ver con esa crisis cuando estaba en la universidad, ¿no? De que para qué existía, ¿no? Y de ahí tuve un encuentro así, pues espectacular con Jesús, donde pasé muchas cosas, viví muchas cosas, estudié en una escuela increíble de ministerio, por gracia de Dios. Yo no tenía conexiones, no tenía dinero, nada, no tenía visión de qué seguía, y ahí Dios fue como que desenvolviendo todo, y le conocí de una manera muy padre, muy de platicar con él, de ser mi amigo, de ser mi padre, de salir a caminar y hacerle preguntas, de escribir en un diario, pues de quererme comer la Biblia, de mucha hambre y sed, pero más apasionada, alegre y libre, sobre todo libre. Sí, Vivi, gracias. ¿Y qué consideras cuando nosotros llegamos a tener esta experiencia, conocer a Jesús, conocer el amor de Dios, nacemos de nuevo? La Biblia le llama a esta experiencia nacer de nuevo, y desde luego que nuestra vida es transformada y cambian muchas cosas, pero otras batallas continúan siendo libradas. Después de que tú tuviste esta experiencia, nacer de nuevo, tener esa absoluta convicción, certeza de que estabas ahora conectada con Dios. ¿Qué batallas seguías teniendo ya ahora en la vida cristiana? ¿Había situaciones con las que tú estabas batallando o teniendo dificultad? ¿Se refiere a que comparta un poco más ya sobre este proceso del año pasado de ansiedad? Sí, ¿qué tal? Sí, bueno, entramos en el tema. Efectivamente, si tenías algún antecedente de la ansiedad en la vida cristiana, empezaste a tener este conflicto, o cómo fue, Vivi. Pues yo creo que fue un conjunto de cosas, pastor. Lo principal en mí, y estoy dispuesta tanto a una persona que quiere ayudar a alguien en un proceso de ansiedad, o a alguien que está viviendo ansiedad y que se pueda correr la voz a través de este testimonio. Estoy dispuesta a entrar en más detalles. Tal vez hoy no de todos los específicos, también por tiempo, pero estoy dispuesta a abrirme más con cualquiera que lo ocupe y que nos quiera contactar. La realidad es que en mi caso, pero yo creo que no podemos generalizar, yo considero, Dios sabe más que yo, pero yo considero que este proceso de ansiedad se debió a una experiencia de crisis que yo viví en el hospital el año pasado. Aunada a la pandemia. Entonces, como familia, nosotros estábamos encerrados. Teníamos temor de salir a la calle. Casi que no sabías cómo se te iba a pegar un bicho, que si se te pegaba ya te morías. Entonces, finalmente eso espantaba a cualquiera. Personas cercanas sí fallecieron. Gracias a Dios, familia cercana no falleció por COVID, pero ya estaba ese temor. Las temporadas más importantes, como fechas de Navidad y eso, yo dejé de ver a mi familia. A mis papás no los podía ver porque ellos estaban muy aislados y encerrados. Entonces, pues realmente en pocas ocasiones a los únicos que veíamos eran mis suegros, y a veces. Con mi hija era tremendamente difícil porque quería jugar con niños, y estábamos realmente viviendo en mucho temor como familia. O sea, no agarres, no cojas, el gel, el alcohol,
no podíamos entrar ¿cómo se llama esto? Al súper o a ningún lado con niños, solo entraba una persona. Entonces realmente el único que se expuso más a la vida, digamos, fue mi esposo. Entonces vivíamos alrededor de toda esta cuestión de COVID muy, más que atemorizados, yo creo que aterrorizados. Entonces eso, después de eso, sí, tuve una experiencia traumática y terriblemente fea en el hospital. Cuando yo estuve en el hospital, un pensamiento que vino a mi mente fue, si yo salgo de aquí, porque realmente llegó un momento en donde yo creí que podía morir, yo voy a necesitar ayuda. Y vino a mi mente, yo creo que de parte de Dios, una persona a la que se dedica a apoyar a mujeres, sobre todo, en diferentes cosas, sin yo saber que ya tenía ella cierto conocimiento de lo que es un estrés o como postraumático o ansiedad. Yo pensé en ella y yo dije, la voy a buscar saliendo del hospital. Y de hecho, al siguiente día que yo estuve ya en casa después del hospital, yo le hablé y ella me dijo que me iba a acompañar en el proceso. Y otra cosa que sí creo, pues estábamos aislados de la familia de Dios también. Estábamos, o sea, de por sí no veíamos a nadie, pero también dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios. No quiero aquí entrar en ninguna parte como de culpa o castigo, pero sí estábamos también sin una familia espiritual, aunque nuestra fe seguía en Dios y en Jesús, pues era algo como muy impersonal a través de hacerlo todo en línea, de escuchar un poco un mensaje en línea en la casa, en la televisión. Sin embargo, pues estábamos muy desconectados. Y también quisiera mencionar, por si hay alguna mamita que de repente oye ahí, pues ya un poco de aislamiento de mi parte, yo ya lo sentía desde que fui mamá y tuve a mi hija. Como que poco a poco, de estar muy conectada con familia espiritual, con profesión, con propósito, con cosas, como que me fui deslindando y estando muy aislada ya desde antes, aún antes de la pandemia, yo siento que ya tenía como que una falta de conexión con las personas. Entonces, finalmente, pues bueno, ahí quiero hacer una pausa por si usted quiere mencionar algo, pero hubo cosas que me ayudaron muchísimo a salir de esto y una de ellas son las personas. O sea, quisiera entrar en más detalle en eso, pero no fue solo oración. O sea, no fue solo oración. Yo oraba por las noches porque tuve un insomnio tremendo. Y yo buscaba a Dios en una desesperación, no en una paz y no en una tranquilidad. O sea, yo buscaba a Dios porque cuando vino esta ansiedad a mi vida, yo no sabía qué era. Yo nunca había sentido algo así. Entonces, hasta que hablé con esta persona, ella me hizo entender lo que yo estaba viviendo y creo que lo primero que podemos hacer para apoyar a alguien es cuando no sabemos, a lo mejor sí documentarnos un poco, porque a veces creo que podemos caer en el error y más como cristianos cuando desconocemos, porque yo antes, si me hubieran dicho yo desconocía, pues a lo mejor tachar a las personas de, pues estará inventando esta persona, o si está sintiendo algo, o es real, solo lo está inventando, está en su cabeza, ¿no? Y decirle a lo mejor, pues que se encierre con Dios y ore, y Y que oye, solo, Vivi, ¿no? oye, tú sufrías ataques así de ansiedad. ¿En qué consistía? ¿Qué estaba pasando por tu mente cuando te sentías mal? Pues era una sensación de opresión y una sensación como, la verdad, hace rato que pensaba en la entrevista de hoy, trataba de recordar algunas cosas, pero yo creo que Dios es tan bueno que Él sana, que no sé cómo explicarlo en palabras, pero era como si algo frío cayera sobre mí y como que se apoderara, no estoy hablando de que tener algún ataque, ¿no? Pero como si se apoderara eso de mí, o sea, de sentir pues una angustia, como una opresión en el pecho y, y decir qué hago, o sea, qué hago para quitar esto de mí. O sea, creo que lo mejor podría ser decir una opresión. Me sentía como encerrada, como si quisiera salir, como si quisiera salir de un encierro. Ok, Entonces era eso, como estar así, como estar encerrado, como estar oprimido.
y el no tener herramientas para decir, bueno, pues ¿qué hago? La verdad es que desconocía, pastor, o sea, no, casi que con qué se come esto, por qué me estoy sintiendo así? Ignoro por qué me siento como oprimida, como encerrada, como si me estuviera conteniendo el cielo y no pudiera yo salir a un espacio libre. Este, y finalmente mi mente sin parar, muchos pensamientos, tratando de a lo mejor usar alabanzas. Me acuerdo que en ese tiempo, eso fue el año pasado, alrededor de marzo y mayo, hice una playlist en Spotify en donde la titulé Mi Salvación y escuchaba esa playlist, empecé a usar los recursos que yo conocía, pero también los recursos que me empezaron a dar cuando me ayudó esta persona. Ya después de su ayuda, nos reuníamos una vez a la semana, todos los jueves. Fue cuando los busqué a ustedes, que ya eran nuestra familia espiritual, pero los busqué a ustedes sobre todo a la pastora Erika Miranda, para contarle cómo me sentía. Todavía no estábamos listos para reunirnos físicamente después de la pandemia, pero nos acercamos virtualmente Y y yo esto comienzo. ya empezó a llenarme también de familia, de gente. Después ya nos pudimos reunir y además de tener palabra constante, sí, en mi mente. Sí, me parece importante lo que estás mencionando para esta audiencia y las personas que pudieran estar librando esta batalla de ansiedad y de depresión, porque sí sabemos que esta pandemia causó muchos trastornos emocionales, efectivamente el encierro, en muchos casos en las personas causó mucho daño y todavía muchas personas siguen afectadas por esto. Eh, Me comentabas cómo los pensamientos, cómo buscabas un cambio en tus pensamientos que trajeran alivio, porque los trastornos emocionales son de naturaleza espiritual y en este caso la ansiedad o la depresión es de naturaleza espiritual. Desde luego hay profesionales que pueden dar terapia, pero yo considero que sobre todo pueden dar un buen diagnóstico. Pero lo que tenemos que ver es que realmente Dios trae esa sanidad a través de su poder, del poder del Espíritu. Porque lo que tenemos que entender es que nosotros somos incapaces de poder tener control sobre nuestra mente y sobre nuestros pensamientos. Por más que los profesionales nos aconsejan, es que o nos den estrategias para poder tomar control de pensamientos de ansiedad y de depresión, la verdad es que es de naturaleza espiritual. Por esa razón es que el Señor Jesús declaró en Juan capítulo 15, separados de mí nada pueden hacer. Entonces, en la medida en que estamos conectados con Dios como una rama está la higuera, dijo el Señor que nos daba ahí una clave del discipulado en la vida cristiana. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, el Señor hablaba de cómo es que podemos fructificar o cómo podemos vivir una vida transformada si permanecemos en su presencia y si sus palabras permanecen en nosotros. Así que cuando tú estabas luchando, Vivi, por permanecer en la presencia de Dios, por buscar una atmósfera a través de la adoración que te mantuviera conectada, cuando buscabas escuchar la palabra de Dios, que es una palabra de gracia, de misericordia, lo que sucede ahí es que hacemos que Dios comience a gobernar en nuestra alma, hacemos que Dios comience a gobernar en nuestros pensamientos. Es la única manera en que el alma puede estar bajo la influencia y la autoridad de la presencia, del poder del Espíritu Santo. Por eso es que la clave de unirse a una familia donde se vive la llenura del Espíritu es muy importante porque estamos en una atmósfera. Venirse a reunir te mete en una atmósfera. Desde luego tú puedes venir y permanecer indiferente a lo que está sucediendo, pero si tú entiendes que la importancia de reunirte y de venir, tú estás participando de una atmósfera. Y estos son principios básicos de la vida cristiana que tenemos que identificar para tener una vida emocional saludable y para disfrutar de paz y de gozo, porque el Señor cuando empieza a gobernar nuestra alma, Él trae gozo, Él trae paz a nuestra vida.
¿no? Tenemos lo que dice aquí Job en el capítulo 3, en el verso 20-21, que yo he enseñado por muchos años para hablando de este tema y enseñando en la iglesia cómo nosotros vivir emocionalmente libres. Cuando Job, sabe, él no conocía al Señor, sin embargo, al inicio de su tragedia, él declara aquí en el versículo más bien 25-26, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido, decía. Entonces creemos que lo que las personas necesitan para encontrar salida a esta condición es, como dice aquí la escritura, dejar de vivir en temor, pensamientos de temor, porque Job se da cuenta, identifica el problema y dice, el temor que me espantaba me ha venido. Él está reconociendo que siempre estuvo viviendo en temor y que todo lo que él temía finalmente le sucedió. Nosotros elegimos vivir en temor, elegimos pensamientos de ansiedad. Podemos nosotros rechazar pensamientos de ansiedad. Algo que ahorita estábamos aprendiendo en esta temporada es que nuestros pensamientos no siempre son nuestros pensamientos. Hay una batalla, una guerra espiritual en nuestra mente, en nuestro corazón, porque la palabra dice en Proverbios, porque tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros pensemos, así vamos a vivir nuestra vida. Así que muchas veces nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, sino es una influencia del enemigo espiritual, de un espíritu que está queriendo gobernarnos a través del engaño, como Job le pasó, ¿no? Que él tenía temor y eso abrió una puerta porque el temor es una fe negativa. Si tú vives creyendo con temor, pues eso va a sucederte porque eso es lo que estás creyendo. Jesús dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Entonces fuimos diseñados por Dios de esa forma, así que si creemos de forma negativa, con temor, eso sucederá. Pero si en vez de tener pensamientos de temor, tenemos pensamientos de confianza, de seguridad, y eso proviene del amor de Dios, vamos a poder ser gobernados. Por eso la clave, Vivi, para todos es ser llenos del Espíritu Santo. Por eso enseñamos aquí a vivir la vida en Cristo en plenitud, porque cuando somos llenos del Espíritu, ahí ya entonces el Espíritu o nosotros podemos ahora sí gobernar sobre nuestra alma. Pero humanamente nadie puede, todos vamos a caer derrotados porque esos pensamientos no tienes poder para controlarlos. Entonces Job dice, y me ha acontecido lo que yo temía. Observen cómo Job reconoce lo que le pasa y dice, lo que yo temía me ha sucedido. Y luego acaba diciendo, no he tenido paz. O sea que él no tenía certeza, seguridad. Eso solo proviene de la fe en Cristo Jesús. Dice, no he tenido paz, él no conocía a Dios, no tenía paz. Dice, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Entonces aquí vemos que había turbación, su mente estaba perturbada, sus emociones estaban perturbadas, porque él no tenía paz. Así que cuando somos llenos del Espíritu Santo, es cuando nosotros vamos cuando la paz va a comenzar a gobernar nuestra vida. Y creo que a ti en tu caso, Vivi, como en todos los casos, el Espíritu nos va guiando a la salida. Por eso sentías ese deseo de adorar, de buscar su presencia, de oír. Y aquí es lo que veo en tu experiencia, Vivi, en el discipulado de la vida cristiana, porque veo cómo tú empezaste a aplicarte, empezaste a dedicar atención al discipulado. La verdad es que me ha sorprendido tu desempeño, porque aventajaste de inmediato, tú en tan solo 3 meses, avanzaste lo que muchos aquí han tomado años en lo que entran al discipulado y que entran, interrumpen, no continúan, y tú fuiste muy constante y yo puedo ver que ha habido un progreso notable y una renovación en tu entendimiento. Y si pudieras hablar de esta experiencia, porque precisamente este domingo, Vivi, por eso quería esta entrevista contigo hoy, vamos en Avanza, vamos este próximo domingo a hacer una entrega de reconocimientos, de certificaciones,
de la capacitación que hemos ofrecido en el discipulado. Yo quería de esta manera inspirar a los que todavía no entran o están alejados de la vida cristiana a darse cuenta de la importancia que tiene el discipulado, porque muchos solo se conformen con ir el domingo a congregarse, les entra por un oído, les sale por el otro, pero la verdad el discipulado es un tiempo dedicado a tu vida personal, es un tiempo invertido en una transformación desde dentro, desde lo más profundo de tu corazón, de tu conciencia, porque lo que piensa el hombre en su corazón, tal es él. Coméntanos esa experiencia, Vivi, tú cómo fuiste progresando en la gracia, en la Claro. verdad de Dios, al punto que empezaste a empoderarte sobre esta ansiedad y Sí, depresión. mire, algo que sí quisiera yo recalcar, no sé si usted ha vivido un proceso así, me imagino que no, ¿verdad? Sí he tenido luchas, claro, no tan fuerte, pero sí he No, tenido luchas, Vivi, de ser sí, vulnerable, sentirme vulnerable, claro. se lo pregunto porque en este caso, algo que aún mi esposo tuvo que aprender cuando yo me paraba en las madrugadas, no me voy a centrar tanto en lo negativo para dar claves de cómo he salido adelante, pero sí quiero recalcar, las personas que principalmente me ayudaron son mujeres, no quiere decir que los hombres no tengan ansiedad o una crisis, ¿no? Pero la realidad yo le puedo y les puedo decir que hubo una ausencia de Dios, o sea, en lo que yo tuve y en ese evento traumático en el hospital, yo sentí que no podía conectarme con Dios a raíz de lo que yo viví y no Ujú. sabía cómo, no sabía cómo sentir que Él era mi padre otra vez y que yo iba a estar bien, a pesar de todo. O sea, Ok, hubo una ruptura, realmente hubo una ruptura y yo no había estado meditando en cosas malas, ¿no? O sea, no me identifico con Job de lo malo me sucedió. Ya después sí, ya después hay una batalla de estar pensando en lo negativo, porque vivimos un año como que nos llovió lo negativo. Entonces ya esperaba yo, ¿ahora qué? ¿No? En el celular, en esto, en la llamada, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces ahí sí tenía que haber un proceso de renovación. Pero antes de eso, yo les puedo decir que una clave que Dios usó, por eso siempre se dice que somos las manos, los brazos, los pies de Jesús, que somos un cuerpo. El acompañamiento fue cuando escuché la palabra. No me aconsejaron de una manera psicológica o psiquiátrica. De hecho, en algún momento sí dije, ¿qué está pasando con mi cuerpo, con mi mente? Pero realmente algo que me ayudó fue el acompañamiento. En ese inter, en donde yo no sabía cómo conectarme con Dios. Pero algo que yo sugiero es que ese acompañamiento que para mí era vital, era de verdad vital. O sea, este proceso que yo viví no fue como de renovar mi mente, fue algo inesperado después de ciertos sucesos que vivimos como familia y personales. Fue algo inesperado y fue acompañamiento de mujeres poderosas en Jesús y en su palabra. Entonces, no es pero ahí te como va, Vivi, ahí te va. Ese sí, acompañamiento consistió en que escuchaste. así. No es solo la compañía de las personas, porque estuviste con tu esposo, en fin, en contacto con familia, pero fíjate cómo cuando hablas del acompañamiento, estás hablando de recibir alivio al oír sabiduría de Dios o al oír una palabra de esperanza, de gracia. En ese sentido es que el estar cerca de otros, sobre todo que te puedan disipular, te puedan ministrar, eso es lo que yo percibo que eso es lo que hizo un cambio en tu vida, porque mientras, como dices, estuviste aislada, como a muchos les ocurrió con la pandemia, pues solo estabas oyendo tus propios pensamientos y los del enemigo que está siempre buscando engañarnos, A quien ¿verdad? devorar, por supuesto. Exacto. Pero Sí, al comenzar a conectarte con otros que pudieron hablar a tu vida y seguramente te ayudó porque hablaban algo que te hizo conectarte con fe y con esperanza en Dios, ¿verdad? Porque claro, por llega un supuesto. punto en que se pierde la esperanza, ¿no? No, este proceso para mí fue de vida o muerte. O sea, no es que yo quisiera como atentar contra mi vida, gracias a Dios. Pues yo lo que quería era salir de ese proceso para saber cómo disfrutar otra vez de la vida y cómo vivir. Claro, claro. Creo
yo les puedo decir que saliendo del tiempo que tuve, así rápidamente le cuento, en la escuela de ministerio, cuando estuve en una iglesia en Ottawa, que era una iglesia misionera muy padre, había una mujer de Dios que había estudiado consejería y diferentes cosas bíblicas, pero junto con consejería, y a la mayoría, si no es que a todos, de los líderes y de las personas que trabajábamos en el staff, ella nos daba ciertas sesiones para platicar. Yo creo, y no me voy a meter tanto en ese tema, que a veces como iglesia o cristianos, ¿no? En general, en la iglesia mundial, hemos minimizado la importancia de consejeros, pero la Biblia está llena de eso. Dice que en el consejo, en la multitud de consejos. Entonces, algo que yo encontré en diferentes etapas importantes de mi vida es que junto con Dios estamos las personas, no solo para escuchar, sino para nosotros poder hablar desde el corazón y poder encontrar herramientas para la vida, o sea, como más prácticas. Y en este caso yo recibí herramientas más prácticas, porque si a mí me dicen, pues lee la Biblia, ¿no? Más bien fueron empáticos conmigo, validaron mis emociones, porque yo no estaba inventándolo, lo que yo sentía era más real que nada. Yo ya había orado y no se había quitado, pero sí les puedo decir que pasaron varias cosas. Uno, de lo que usted me pregunta es, el insomnio fue algo sobrenatural. Eso fue algo sobrenatural porque ya había empezado yo con el discipulado, empecé a ver cambios, pero sí les puedo dar el testimonio de que la parte del insomnio en un audio que me mandó la pastora un día, oramos y oré junto con ella en ese audio, me lo mandó ya cerquita de las 6 de la mañana, para que fuera la última noche que yo no dormía o no dormía nada. Entonces, y así fue el último día que yo dejé de no dormir. Wow. Eso fue un milagro. Eso no siento que haya sido algo que yo haya trabajado, sino fue un milagro porque yo ya había intentado de todo, ¿no? Ya había intentado de todo, que el tecito, que tómate un té, que no sé qué, yo ya había intentado. Claro. Y lo demás fue unirme a una familia espiritual. Yo creo que la iglesia es algo súper importante. El estar aislados de una casa espiritual es una mentira del diablo, es un engaño. Necesitamos estar unidos a una iglesia donde hay una cabeza, donde hay un cuerpo, donde hay un orden. Yo creo que eso de la iglesia virtual no es de Dios, ahora sí que no es de Dios. Yo creo que tenemos que estar juntos, abrazarnos, tocarnos la mano, darnos un beso, abrazarnos y llorar juntos y reírnos juntos. Pues así dice, ¿no? En Hechos, compartían el pan, no nada más así, compartían el pan. La primera vez que pudimos comer juntos en el EVA, para mí fue como un respiro, ¿no? A lo mejor la primera vez le quería echar alcohol hasta la tortilla, pero sí, nos fuimos relajando y Dios trajo esa libertad, que realmente esa fue otra cosa. O sea, ya después fue algo espiritual, como ahora vimos el domingo de espíritus familiares, ¿no? Fue algo espiritual porque yo creo que en estos tiempos una de las más grandes luchas que este mundo quiere traer a los hijos de Dios es a través de la mente, porque estamos bombardeados todo el tiempo por noticias, por cosas. Yo no veo noticias, ¿no? En Uno TV y esas cosas yo descarto eso. Y pues algo que hice fue meditar en las cosas que veíamos en Avanza, que es el curso que tenemos de discipulado. Y en las noches empecé a agarrar un versículo y lo escribía en mi diario y meditaba en él. Antes de irme a dormir agarraba un versículo y lo escribía y lo coloreaba y le ponía a lo mejor ahí algún garigoleo y me quedaba meditando en esas palabras. Y yo creo que las palabras de Dios nos cambian y al meditarlo se vuelve carne en nosotros, es como una palabra viva y entonces ya mi mentalidad también fue cambiando. Fue un proceso de un año y no tiene que ser así para todos, pero en mi caso sí fue un proceso. Lo del insomnio fue sobrenatural, pero el proceso de donde me encontraba a volver a encontrarme con Dios, a ir sabiendo que mi Padre es bueno, que sus planes son buenos en gran manera, que Él es cercano, eso ha sido un proceso. Sí, Vivi.
La verdad es que te felicito por la actitud que tienes, porque fíjense que en estos casos lo peor que puede hacer alguien es aislarse y hundirse en su conflicto emocional, a diferencia tuyo que buscaste ayuda finalmente. Finalmente buscaste ayuda y en eso ustedes son más sabias que nosotros como hombres, porque los hombres sentimos que somos autosuficientes y normalmente nunca buscamos ayuda, pero ustedes son en eso más entendidas y cómo buscaste ayuda. Y esa ayuda, como vimos, consiste en buscar estar bajo una influencia de parte de Dios que te ministrara y que te llevara a que gobernara la verdad, porque ese es el problema, o es la verdad o no es la verdad la que está gobernando. Y cuando la verdad está en dominio de nuestra mente y de nuestros pensamientos, vamos a vivir saludablemente en nuestra alma emocionalmente. Así que la verdad es que esto que comentas es muy importante, invitar a las personas que pueden estar sufriendo trastornos emocionales a venir a vivir esta experiencia increíble con el amor de Dios, que tú sepas que Dios te ama, que tu vida tiene propósito, que si estás aquí, sobreviviste esta pandemia, es en verdad porque Dios dice la última palabra para tu vida y que tú Así es. busques ayuda, ¿verdad? Porque aquí en la iglesia, aquí en esta familia espiritual, eh, hemos vivido el amor de Dios y tenemos esa sensibilidad y empatía, como nos decía Vivi, para buscar ayudar a las personas. Aquí en este discipulado deseamos activar el liderazgo de personas como Vivi, que pueden ser una bendición para todos los que le rodean y aún los que no le conocen y que quieran recibir ayuda a través de este equipazo, de este discipulado. Nosotros deseamos poder ayudar, servir a las personas que están sufriendo todavía emocionalmente en este tiempo de post-pandemia. Pues Así vamos a es. terminar. Vivi, ¿quieres comentar algo más para cerrar contigo? Y sí me Adelante. gustaría. Hay dos cosas que vienen a mi mente que Dios me puso ahorita. Y una fue, bueno, algo al principio, cuando yo no sabía cómo tratar todo esto, había mucha confusión en mí. Entonces, me ayudó mucho pasar de la mano de esta consejera espiritual, hermosa, que amo tanto. La verdad es que de verdad siento como que fue de muerte a vida. Entonces, estoy muy agradecida con ella. Siempre que puedo le escribo. Y después de ahí me pasó de la mano Dios con mi pastora Erika Miranda, su esposa que usted ama tanto. Y entonces ya no hubo confusión, fue como, ok, ya terminé este proceso y voy a escuchar una voz, obviamente la de Jesús, pero Dios usa a las personas en estos procesos de manera maravillosa. Entonces, ha sido una de las etapas en donde yo soy más vulnerable con alguien y yo le puedo contar a ella, a la pastora, cualquier pensamiento que venía a mi mente sin entrar en culpabilidad. Creo que es muy importante poder ser vulnerables no solo con Dios, porque a mí me pasó que desarmamos al enemigo juntas cuando yo le contaba pensamientos que venían a mi mente. Sobre Exacto. todo cuando venía algún pensamiento recurrente. Ahorita, pues yo sé que viene algo y puedo orar, pero cuando eran pensamientos recurrentes que no se iban, se desarmaban hablándolos en voz alta y orando juntas. Entonces, eso fue poderoso y lo otro, tomar acción. Ella también me lo dijo y yo lo fui viendo, pues las cosas que yo tenía temor de hacer, empecé a hacerlas. Y todavía, o sea, yo todavía sigo trabajando en que si hay algo que me da temor, pues voy paso a paso, pero había cosas muy sencillas que me daban temor y las hacía. Las hacía a pesar de que a veces las hacía con cierto temor. Así es. Muy bien, Vivi. Sí, Sí, así. dime. Ajá. ¿Decías? Sí, y después ya que lo haces una segunda, tercera y cuarta vez, pues ves que es más sencillo de lo que pensabas. Wow, sí, hemos podido ver cómo tú has podido levantarte en victoria, Vivi, cómo llegaste hace tan solo unos meses y la verdad cómo finalmente te vemos, te ves tan bien, Gracias. luces bien, radiante, feliz, o sea, te vemos realmente fortalecida en Dios y, Gracias. y bueno, pues la verdad lo que nos has comentado puede ayudar a muchas personas a darse cuenta que en primer lugar tú necesitas buscar ayuda
y que puedes encontrar en el amor de Dios, puedes encontrar una relación personal con Dios, el lugar de refugio seguro que necesitas. Y segundo, que el Señor a través de líderes espirituales, él está a través de este trabajo que se hace en el ministerio, es para bendecir a las personas, porque ese es el diseño de Dios. Tiene una familia en donde a través de líderes espirituales y toda esta familia espiritual, el Señor quiere que las personas sean abrazadas, que te sientas abrazada en un lugar donde te puedes sentir amado y aceptado tal y como tú eres, y que vamos a librar contigo esas batallas, y sobre todo, y lo más importante, que tenemos ya a nuestro alcance el poder de Dios y la sabiduría de Dios para que la vida de cualquier persona sea transformada y pueda ser libre de cualquier trastorno emocional. Así que Así es. muy bien, Viri. Algo rapidísimo que quiero decir es esta mujer que me estuvo ayudando, que sí menciono su nombre, se llama Blanca Wilson, de San Juan del Río. Me comentó de personas escritoras de libros, pastores, llámese lo que sea, que la buscaban con cierta problemática tal vez similar, no sé si igual, pero similar. Y un día escuché una entrevista de Marcos Brunet, que muchos lo conocen por sus canciones, ¿no? Tal vez lo ha escuchado usted a Brunet, Claro, sí, claro. de un trastorno de ansiedad que él tuvo, y invita a una persona en este programa en donde hablan del tema y dan herramientas. Y esto no lo quiero dejar de decir porque, bueno, todos somos igual de importantes que ellos, estamos igual, ¿no? No eres más que otro, pero para no pensar que es porque eres poco espiritual, porque a veces el enemigo entonces entra a mentirte y a decir, pues es que porque tú has hecho o dejado de hacer. Entonces creo que nadie está exento de esto, no viene de Dios, pero no tiene que ver con algo que tú hiciste o dejaste de hacer, porque le puede pasar a todos, aunque estés en donde estés de niveles de autoridad. Claro, así es, estoy de acuerdo contigo. Así que por esas razones que necesitamos ser constantes, permanecer, esforzarnos por permanecer, buscar primeramente el reino de Dios, que el Señor esté gobernando nuestra vida, pero efectivamente todos estamos expuestos a cualquier tropiezo y eventualmente también a una recaída emocional. Así que gracias, Vivi, por compartir con nosotros tu testimonio. Yo voy a continuar aquí para cerrar esta transmisión. Gracias por Gracias. acompañarnos y nos vemos el domingo. Ah, ok, ahí tenemos tu reconocimiento y te lo entregaremos después, ya me acordé. ¿Eh? Les amamos, pastor. Muchas gracias. Gracias, Vivi, gracias por compartir con nosotros. Y bien, querida familia, pues quiero aquí ir cerrando y cerrando con ustedes, porque me parece que este testimonio personal de Vivi puede ayudar a muchas personas. En primer lugar, entender esto: a partir del 1 de mayo, las autoridades en México anunciaron la suspensión del semáforo epidemiológico. Muchas personas siguen viviendo en la pandemia. Muchas personas no es que estén tomando precauciones o prevenciones, que el problema que ya te debes de preguntar a estas alturas del partido, como decimos, es si tú eres una persona que sigue viviendo con temor en vez de seguir viviendo en el amor de Dios, porque dice la Biblia en la carta de Juan, la primera de Juan capítulo 5, que el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Es decir, que cuando nosotros vamos siendo completados, perfeccionados en el amor de Dios, cuando vamos pasando batallas a través de las cuales nos acabamos de convencer que Dios nos ama, que está con nosotros, y acabamos venciendo el temor, nosotros vamos a estar disfrutando realmente de libertad. Entonces, lo que tú te tienes que preguntar es si eres una persona que o en realidad no estás viviendo en el amor de Dios, y por tanto no estás viviendo en fe, y no estás viviendo, por tanto, lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, que es la única manera de vivir en este mundo y de disfrutar en medio de lo que vivimos en este mundo. No hay otra manera. Y si tú lo sigues haciendo humanamente, te vas a desgastar, vas a vivir encerrado permanentemente en tu casa sin querer salir y con el temor de ser contagiado, porque eso es lo peor, que viven con el temor de ser contagiados. O número dos, te has vuelto alguien que solo quiere sumgregarse
Cuando estábamos en medio de la pandemia decíamos, no dejemos de congregarnos, de Zoom, porque estábamos en línea, ¿no? Pero la verdad, en este momento ya ni siquiera se conectan, ya ni siquiera se congregan por Zoom, ni siquiera se conectan los domingos. Muchas personas están alejadas por completo de la vida espiritual y siguen viviendo en la pandemia. Entonces, al menos tú tienes que darte cuenta que esa realidad ya no puedes seguir viviendo en esa realidad que es virtual para ti, porque esa no es la realidad que prevalece para todos, sino es una realidad en la que tú te has metido y debes de preguntarte si es por el temor y no porque vivas en el amor de Dios. No es que seas cuidadoso, es que estás viviendo con terror de que te pueda suceder como vimos en la historia de Job, y cuando alguien abre la puerta, pues eso puede sucederle, porque eso es lo que tú estás creyendo. Así que lo siguiente que me parece importante considerar es la importancia del discipulado en la vida cristiana. Que tú entres al discipulado de la vida cristiana, que tomes un compromiso para transformar tu vida, porque muchos siguen creyendo que eso ocurre de ir eventualmente un domingo, ir allá a congregarse, que realmente eso no es suficiente en la medida en que las personas no están realmente sumergiéndose en esta experiencia que transforma nuestra vida. Necesitas el discipulado de la vida cristiana. La Biblia dice en Romanos 12:2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Renovar el entendimiento es hacer nueva la mente, y eso solamente ocurre en el discipulado. Digamos que la reunión del domingo es solamente el comienzo del discipulado. Está bien, es un primer paso a dar, pero muchos ahí se quedan, y por eso es que toda su vida cristiana no ven resultados, porque solo se quedaron en el primer paso. Es como los que tienen propósitos de nuevo año y no hacen nada después de que se propusieron hacer algo para este año, y ahí lo dejan todo. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Si tú no te comprometes, si tú no te estás dispuesto a invertir este tiempo necesario en tu propia vida bajo el discipulado, el mentoreo de pastores, de líderes espirituales, tu vida no cambiará, no crecerás en la fe, no estarás capacitado para enfrentar las batallas que vienen, porque ni siquiera es estar ahora en un tiempo de pospandemia, sino vienen nuevas batallas, vienen amenazas a este mundo, y tú necesitas estar preparado para eso y para lo que venga. Pero sobre todo, cuando nosotros vivimos nuestra vida en Cristo, en verdad estamos nosotros disfrutando de la paz, de la alegría, del amor que solamente proviene de Dios. Así que quiero ir terminando compartiendo con ustedes lo que ocurrió en el estanque de Betesda, lo que nos dice la Biblia en el Evangelio de Juan en el capítulo 5. Recuerdan ustedes, ahí dice la Escritura, como dice la Biblia, que había una multitud en aquella ocasión, que era un día de fiesta en Jerusalén, y por causa de eso multitudes venían a la ciudad de Jerusalén a celebrar y adorar a Dios. Y dice que había un lugar muy especial conocido como el estanque de Betesda, donde alrededor dice que esperaba una multitud de enfermos, dice la Biblia ahí en Juan capítulo 5, nos lo dice ahí en el verso 3, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Dice que esperaban el movimiento del agua. Algo sobrenatural ocurría en ese tiempo, en ese estanque, que cuando el agua se movía, y dice la Biblia que la razón de que el agua se moviera es porque un ángel agitaba el agua, y dice que la primera persona en entrar al estanque quedaba sana. Así que algo extraño y sobrenatural estaba pasando, no era una superstición. La Biblia dice que era un ángel el que hacía que el agua se moviera, y que cuando alguien entraba, solamente la primera persona que entraba ahí era sanada de cualquier problema que tuviera. Entonces, la Biblia nos dice que ese lugar, el estanque de Betesda, era un lugar donde era lavadas las ovejas que iban a ser llevadas al sacrificio. Qué interesante, esto tiene un significado espiritual. Nos dice que en ese estanque eran lavadas las ovejas, y la palabra dice que hay un lavamiento en nuestra vida
que se produce con el agua de la palabra. En una de las cartas de Pedro dice que hemos sido lavados con el agua de su palabra. Entonces esto nos habla de que para que nosotros podamos recibir un milagro, podamos recibir la manifestación del poder sobrenatural de Dios, es necesario el lavamiento en ese estanque, un lugar donde nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia son lavados con la verdad de Dios. Y es lo que comentábamos hace aquí un momento, de que estar conectándonos con otras personas que están hablando a nuestra vida, cuando nos estamos congregando y escuchando la palabra, estamos oyendo el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo, esto va a traer lavamiento a nuestra mente y nuestro corazón. Y necesitamos ser lavados en nuestra conciencia, porque cuando tú tienes una barrera con Dios, cuando tú te sientes culpable, te sientes lejos de Dios por causa de de tus errores, de los malas decisiones que has tomado en la vida, tú no vas a poder recibir nada si te sientes culpable. Por esa razón es que el Señor no trae condenación a nuestra vida. Efectivamente, el Señor no nos reprocha cuando nosotros estamos sufriendo por trastornos emocionales. Así que tú puedes ser transparente acerca de lo que estás pasando, porque Dios no te juzga ni nadie te puede juzgar por eso. Eh, eh, y que más bien en la medida en que tú puedas abrir tu corazón y reconocer que eres una persona que sufre amargura o depresión o ansiedad, o que eres una persona que tiene baja autoestima, que no tienes una autoestima saludable, que te sientes rechazado, en la medida en que tú vas reconociendo todo esto que te limita, tú vas a poder ser sanado al ser lavado con la poderosa palabra de Dios, porque la palabra de Dios renueva nuestra mente, porque la palabra declara lo que ya se hizo a nuestro favor. La Biblia declara cuánto Dios nos ama y cómo a través de Jesucristo el Señor nos ha dado todas las cosas. El Señor nos ha dado una nueva realidad. A esto la Biblia le llama gracia. Por eso dice que aquí el estanque era conocido como el estanque de Betesda. La palabra Betesda es una palabra hebrea. Dice ahí mismo que significa casa de gracia, el lugar de la gracia. Es decir, la casa de Dios es una casa de gracia. Cuando Él te llama a reconciliarte con Dios, te llama para que tú te unas y recibas el amor del Padre, Él te va a instalar en su casa. Él te va a hacer vivir en su casa, que es una casa de gracia. La gracia consiste, o la palabra en el griego se define como la palabra griega charis, que se refiere a la delicia, a la alegría, al gozo que se produce por un regalo. Entonces Dios nos está diciendo que Él nos llama a vivir en su casa, un lugar donde vamos a vivir el deleite, el placer y la alegría de tener el regalo de la vida en Cristo, el tener el regalo que Dios nos ha dado, que consiste en darnos vida nueva y abundante. Así que se trata de que abras los regalos que te han sido dados, que abras los tesoros del cielo, que abras esos regalos que Dios te ha dado en Cristo: sanidad, abundancia, libertad, salida, rescate, liberación. Nos está hablando del poder de Dios manifestándose en nuestra vida, y que Él puede de esta manera dar respuesta a cualquier necesidad. Así que yo quiero invitarte para que tú compartas esta transmisión con tus contactos y ellos reciban esta poderosa palabra. Quiero terminar invitándote para que tú puedas recibir este regalo de vida nueva y abundante, que tú sepas que Dios te ama, que Él tiene un plan para ti y que Él te ha llamado a sumergirte en este estanque, y que cuando tú entras a este estanque, las aguas de la palabra se están moviendo y están hablando a tu vida. Así que el Señor está aquí ahora para abrazarte, para que tú sientas su presencia en tu vida y en primer lugar te reconcilies con Él. Porque lo primero que sucede al ser lavados con la palabra es que nos damos cuenta que el sacrificio de Jesús fue suficiente y es lo único que puede hacer que Dios nos perdone. Créeme que Dios no nos perdona porque es Dios, como mucha gente dice: Dios perdona, pero ¿por qué Dios perdona? Y ahí es donde tú no estás entendiendo el significado del sacrificio de Jesús. Dios perdona porque Cristo murió en la cruz. Si Cristo no hubiera muerto en esa cruz, Dios no tendría modo de perdonarnos. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él
no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esa razón la Biblia declara entonces que Él nos ha dado este regalo de vida. Y cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús al morir en esa cruz llevó sobre sí mismo el juicio de Dios de nuestros pecados, somos lavados de la culpa. Tú en primer lugar necesitas ser lavado de la culpa. Necesitas ser limpiado de esa culpa que tú sientes porque sabes que has fallado, sabes que le has fallado a los que te aman, sabes que has defraudado a los que te aman, que les has lastimado, que has hecho daño a otros y que tú necesitas, por tanto, ser perdonado por Dios. Así que yo quiero invitarte para que abras hoy tu corazón y recibas el perdón de Dios. Es lo más maravilloso que puedes vivir, como a mí me pasó hace más de 35 años, como dice Salmos 37, bienaventurado el hombre al que Dios no inculpa de pecado y cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado esa persona que ya no está bajo el peso de la culpa y que sabe que ha sido perdonado. Déjame orar por ti y quiero invitarte para que en esta ocasión tú abras tu corazón y recibas el amor de Dios y seas lavado en este estanque y puedas ser perdonado y puedas recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Va a haber libertad y sanidad emocional. El Señor quiere con su poder hacerte libre de ansiedad, de depresión, de amargura, de menosprecio, de rechazo que tú sientes. Él te hace libre ahora. Bien, pues ora conmigo entonces de esta manera. En este momento, Señor, yo reconozco que te necesito. En este momento acepto lo que tú dices en la Biblia, en tu palabra, que dice que tú me amas, que me amaste tanto que me diste a tu Hijo Jesús, para que creyendo en Él yo no me pierda, yo no sea destruido, sino tenga vida eterna. Así que, Señor, te pido que me perdones. Hoy pongo mi confianza en el sacrificio de Jesús. Dile eso, yo pongo toda mi confianza en el sacrificio de Jesús. Honro ese sacrificio reconociendo que por causa de su muerte en esa cruz, tú a mí me has perdonado. Así que te pido que me perdones, Señor. Y recibo de una vez y para siempre el perdón de todos mis pecados, de todas mis maldades. Señor, recibo la vida abundante que tú me das. Gracias por este regalo. Gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias por el plan que tienes tú para mi vida de manera personal. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te confieso, Señor Jesús, como mi Salvador y el dueño de mi vida. Está hecho. Ahora quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada persona que en este momento puede abrir su corazón y puede creer, Señor, lo que tú has anunciado a través de tu palabra en la Biblia. Señor, gracias porque tú estás derramando tu amor en este momento en los corazones. Gracias porque tú estás abrazando y toda persona que tú venga a ti, dice tu palabra que tú no le echas fuera. Gracias porque tú abrazas a cada persona que se vuelve a ti y gracias porque tú le haces nacer de nuevo y comenzar un nuevo tiempo en su vida. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Está hecho, está hecho. Amén y amén. Ahora, Señor, declaramos libertad. Ahora tomo autoridad para romper toda opresión de tinieblas en la mente, de toda ansiedad y depresión. En el nombre de Jesús, yo echo fuera todo espíritu malo que está atormentando tu vida, que te está oprimiendo. Yo ordeno a todo espíritu salir fuera de tu vida. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en los cielos y en la tierra y toda lengua confiesa que eres el Señor. Así que en el nombre de Jesús eres libre, recibe tu libertad. En la cruz del Calvario, Señor, ya nos hizo libres de toda opresión de tinieblas. Recíbela ahora en el nombre de Jesús. Yo desato de tu vida, yo rompo toda opresión y desato tu vida de todo espíritu de depresión, de rebelión, de amargura, de tristeza, de depresión, de menosprecio. Yo ato en tu vida y echo fuera todo espíritu y declaro que eres libre en el nombre precioso de Cristo Jesús. Recibe sanidad también de trastornos emocionales, recibe sanidad en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Dios te sana en este momento con su poder sobrenatural. Yo desato sobre ti las bendiciones de Dios, la abundancia, la provisión abundante que Dios tiene para ti. Gracias, Señor, porque tú estás supliendo toda necesidad en la vida de cada persona en este momento, en el nombre de Jesús. Gracias.
Gracias, Señor. Muy bien, querida familia, pues este domingo vamos a vamos a tener un tiempo muy especial en Avanza, Centro de Entrenamiento Intensivo, nuestro discipulado, donde vamos a hacer entrega de reconocimientos de certificación a las personas que han cumplido con el nivel básico, el nivel intermedio, y también vamos a felicitar a nuestro increíble equipo de maestros en Brave, nuestra clase de niños. Les vamos a felicitar también, tanto en Querétaro como en San Juan del Río. Estamos reconociendo a las personas que están sirviendo con tanto amor, porque este domingo es 15 de mayo y se festeja a los maestros, no solo a los maestros de niños, también tenemos aquí en nuestra iglesia, aquí en esta familia Eleva, un equipo poderoso de mentores, de maestros que han enseñado y discipulado por años a muchas personas y hemos bendecido la vida de muchas decenas, cientos de personas que han sido bendecidas a través del discipulado de la vida cristiana. Así que los invito para que nos acompañen en San Juan del Río a las 10 de la mañana, en Valle de Oro, y aquí en Querétaro Capital, en nuestro auditorio Eleva de Avenida 5 de Febrero, 1500. Yo los espero en una nueva transmisión de Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límites. Saludos allá a todos, gracias por acompañarme como siempre aquí, Yolita, ahí sigue Vivi, Lilia Camacho, ahí está mi esposa Erika que estuvo siguiendo la transmisión y el testimonio de Vivi, una bendición, la pastora Erika, Dios la usa de una manera tan poderosa, ella ha predicado de una manera tan padrísima con motivo del 10 de mayo, no se pierdan la transmisión de hoy de Latitud, de Café Latitud, estuvo poderoso lo que se compartió el día de hoy y también lo hizo el martes pasado. Así que les invito para que vayan a la página de Latitud y puedan recibir esa palabra que Erika compartió, que estuvo muy poderosa. Les mando saludos a todos, Moni, también te veo caer y qué gusto que está por ahí ya, y que se está uniendo a nuestra familia. Verónica García, Normita Crespo, que también festejó, ¿verdad, Normita? Doble festejo del 10 de mayo. Oye, esas mamás que cumplen años el 10 de mayo, qué bárbaro. Saludos, Normita, muchas felicidades. Los veo nuevamente. Les amamos.